Buenos días, compañeros. Hoy nos toca tratar las normas internacionales de contabilidad, número 12, impuestos a las ganancias. Objetivo es prescribir el tratamiento contable de los impuestos a las ganancias, la recuperación y liquidación en el futuro de los importes en libros en los activos y pasivos que se han reconocido en el estado de situación financiera de la entidad. Esta norma exige también que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos en la misma, manera que contabilicen esas mismas transacciones o sucesos económicos. También esta norma aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Ahora bien, el alcance de esta norma se aplicará en la contabilización de impuestos a las ganancias. Para los propósitos de esta norma, el término impuestos a las ganancias incluyen todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujeto a imposición. Incluye también otros tributos como las retenciones sobre dividendos. Ahora, para aclarar, esta norma no aborda los métodos de contabilización de las subvenciones, tampoco ni de los créditos fiscales por inversiones. Esta norma se ocupa de la contabilización de las diferencias temporarias que pueden derivarse de tales subvenciones o deducciones fiscales. Ahora acá estuve agregando algunas definiciones que creo que son importantes para nosotros, aunque de hecho no son todos, pero es importante que podamos leer la norma. Estas siguientes definiciones, por ejemplo, las ganancias contables, es la ganancia neta a la pérdida neta del periodo antes de deducir los gastos por el impuesto a las ganancias. Ahora la otra definición sería las ganancias fiscal, pérdida fiscal, es la ganancia pérdida de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales. Recordemos que cada país tiene sus reglas para aplicar el fisco. Ahora, el impuesto corriente es la cantidad a pagar, recuperar por el impuesto a las ganancias relativa a las ganancias pérdida fiscal del periodo. La otra definición que tenemos aquí es el pasivo por impuestos diferidos, que son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros relacionados con las diferentes temporalidades imponibles. Ahora, activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias recuperar en periodos futuros. Ahora, ¿cuáles son las bases que debemos usar para calcular las bases de los activos, tanto del pasivo? Lo que nos indica la norma, la base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles que obtenga la entidad en el futuro cuando recupere el impuesto o el importe en libros de dicho activo. Ahora, para calcular la base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. Ahora bien, ¿cómo se reconocen los pasivos activos y por impuestos corrientes? El impuesto corriente correspondiente al periodo presente y los anteriores deben ser reconocidos como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidada. El importe a cobrar que corresponde a una pérdida fiscal, si esta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores, que deben ser reconocidas como un activo. Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto, es importante que los impuestos corrientes pagados en periodos anteriores, la entidad reconocerá tal derecho como un activo en el mismo periodo en el que se produce la citada pérdida fiscal. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Diferencias temporarias imponibles. Según la norma, que se debe de reconocer los pasivos de naturaleza fiscal o por causa de cualquier diferencia temporaria o imponible, a menos que la diferencia haya surgido en otras cuentas. La norma menciona algunos de los ejemplos de las diferencias temporarias. Uno de ellos es los ingresos por actividades ordinarias o por intereses, en donde se incluye la ganancia contable en proporción al tiempo que transcurrió. La número 2 son las depreciaciones, que se utiliza para determinar la ganancia de la pérdida fiscal, o puede ser
lo diferente de la calculada para hacer efectos contables. La 3 son los costos de desarrollo que pueden ser objeto de cualquier capitalización o amortización en los periodos posteriores o periodos después para determinar la ganancia contable. También la norma habla sobre las combinaciones de negocios, que los activos identificados o adquiridos o los pasivos que fueron asumidos dentro de una combinación de negocios se deben de reconocer sus valores razonables en la fecha que se adquirió. También los activos contabilizados por su valor razonable. La NIF permite o requiere que los ciertos activos que se contabilicen a su valor razonable o el bien que ya está revaluado, como por ejemplo la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo. Habla sobre los bienes que puedan ser revaluados. También la plusvalía. La suma de la contraprestación transferida medida de acuerdo con la NIF 3, que generalmente se requiere o que sea el valor razonable en la fecha de adquisición. O también el importe neto en la fecha de que se fue adquirido los activos que fueron identificados o de los pasivos. También el reconocimiento inicial de un activo pasivo puede surgir a diferencia temporaria, por ejemplo, una parte o la totalidad de un costo de un activo o de un pasivo debido a los que deben de registrar. También las diferencias temporales deducibles se reconoce un activo o por los impuestos diferidos o por causa de todas las diferencias temporarias deducibles en la medida que resulte probable que la entidad disponga las ganancias fiscales futuros contra las cargas de esas diferencias temporarias deducibles. También las pérdidas o créditos fiscales no utilizados. La norma menciona que debe de reconocerse como un activo los impuestos diferidos siempre que se puedan compensar con las ganancias de periodos posteriores o pérdidas o créditos fiscales que no son utilizados y que la ganancia en positiva futuro de la entidad estará disponible o que esté disponible contra la que pueda utilizarse las pérdidas no utilizadas y los créditos fiscales no utilizados. Entonces, la norma menciona que debe de reconocerse dentro de la contabilidad, dentro de los estados financieros, las pérdidas y créditos que no fueron utilizados, que se puede siempre y cuando se puede compensar. Reconsideraciones de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos para registrar un activo de su naturaleza. Por ejemplo, mejoraron en el desarrollo de las ventas. Puede ser que la entidad sea capaz de generar ganancias fiscales, inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y participaciones en acuerdos conjuntos. Aparecen diferencias temporarias cuando el importe en libros de las inversiones financieras en subsidiarias, sucursales y asociadas sean surgir en varias circunstancias. Por ejemplo, por la de ganancias no distribuidas, por las diferencias de cambio cuando la controladora y la subsidiaria estén situadas en diferentes países, o por una reducción en el importe en libros de las inversiones en una sociedad. Medición. Los activos y pasivos por impuestos diferidos pueden medirse según las tasas que vayan a ser de aplicación en los periodos en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos. Reconocimiento de impuestos corrientes y diferido. La contabilización de los efectos fiscales, tanto en el ejercicio corriente como los diferidos para posteriores ejercicios.
de una determinada transacción o suceso económico ha de ser coherente en el registro contable de la transacción o el suceso correspondiente. Partidas reconocidas en el resultado. El impuesto corriente y el diferido se reconocerá como ingreso o gasto e incluirá en el estado de resultado del periodo. La mayoría de los pasivos y de los activos por impuestos diferidos aparecerán cuando los ingresos y los gastos que se incluyen en las ganancias contables de un determinado periodo se computen dentro de la ganancia o pérdida fiscal en otro diferente. Son ejemplos del anterior dicho: los ingresos de actividades ordinarias por intereses, regalías o dividendos que se reciban al final de los periodos a los que corresponde y se computen en la ganancia contable según la NIF 15, la NIC 39 o la NIF 9, según corresponda, pero se incluyan en la ganancia o pérdida fiscal cuando sean cobrados, y los costos de activos intangibles que se hayan capitalizado de acuerdo con la NIC 38 y se amorticen posteriormente, mientras que se reducen para este efecto fiscales en el mismo periodo que se haya incurrido. Partidas reconocidas fuera del periodo o fuera del resultado. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en diferentes periodos fuera del resultado. Por lo tanto, los impuestos corrientes y los impuestos diferidos que se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en periodo diferente, siempre que se reconozca fuera del estado de resultado. Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. En una combinación de negocios pueden surgir diferentes temporarias. De acuerdo con la NIF 3, una entidad reconocerá cualquier activo resultante por impuestos diferidos en la medida en que cumplan los criterios de reconocimientos del párrafo 24 de esta norma, o cualquier pasivo resultante por impuestos diferidos como activos y pasivos identificables en la fecha de adquisición. Impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones. En algunas jurisdicciones fiscales, la entidad puede obtener una deducción fiscal. Esto es un importe que es deducible para la determinación de las bases imponibles, asociada con una remuneración pagadera en forma de acciones, en opciones sobre acciones o en otros instrumentos de patrimonio de la propia entidad. Presentación, activos y pasivos por impuestos, párrafos eliminados. Dentro de la NIC 12 podemos ver lo que es la compensación. Una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes, sí y solo sí, si la entidad cumple con estas condiciones, que tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos, y B, tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. También dentro de la compensación encontramos que una entidad debe compensar activos por impuestos si se cumple, ¿verdad? Sí, solo si, inciso A, tenga el reconocimiento legalmente, ya sea el derecho por esos impuestos. Y B, los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal. Gastos por los impuestos a las ganancias. Dentro de los gastos de los impuestos a las ganancias, esto se refiere a los ingresos, a los impuestos a las ganancias o ingresos relativos a las ganancias o pérdidas de las actividades ordinarias, que son los gastos o ingresos por impuestos relacionados con el resultado del periodo procedente de actividades ordinarias que se presentará como parte
del resultado del periodo en los estados del resultado del periodo o otro resultado integral. Gastos por los impuestos a las ganancias. De acuerdo a la NIC 21, exige el reconocimiento como ingresos o gastos de ciertas diferencias de cambio, pero no especifica si tales diferencias deben ser presentadas en el resultado del resultado integral, o cuando las diferencias de cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos extranjeros se reconozcan en el resultado del resultado integral, si se considera que esa presentación es más útil para los usuarios de los estados financieros. Información a revelar. Los componentes principales del gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias se revelarán por separado en los estados financieros. La norma nos indica algunos componentes de gastos, ingreso por los impuestos a las ganancias que pueden incluir: A, gastos e ingresos por impuesto corriente; B, cualesquiera ajustes reconocidos en el periodo para el impuesto corriente de periodos anteriores; C, el importe del gasto, ingresos por impuestos diferidos relacionados con el nacimiento o revisión de diferencias temporarias; D, el importe del gasto, ingreso por impuestos diferidos que sean relacionados con los cambios en las tasas fiscales o con la aparición de nuevos importes. Esta ha sido la presentación del grupo número 4. Gracias por su atención. No salga de casa si no es necesario.